Hola, hola chicos, espero que estén bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra guía de autoaprendizaje en el color naranja y con las actividades que tenemos pendientes, que son dos en comunicación y lenguaje. Tenemos el tema de los organizadores gráficos y en matemáticas tenemos el tema creación de preguntas, donde tenemos que pasar una encuesta a 5 personas y con los datos recopilados pues hacer un diagrama de barras. Pongamos atención a la explicación. Estamos acá en la sesión número 11 con el tema organizadores gráficos y números pares e impares. Bueno, ya sabemos que en activación de conocimientos previos vamos a contestar estas preguntas. Luego, los nuevos conocimientos habla acerca del tema de las vacunas. Este tema ya lo hemos venido trabajando. Es importante que ustedes lo lean para tener un mayor conocimiento con respecto a eso. Luego tenemos el tema en sí, que es ahora aprendamos acerca de los organizadores gráficos. Aquí nos indican cuál es la clasificación, ¿verdad? Entre ellos están los esquemas, que es lo que hemos estado trabajando, ¿verdad? En diferentes áreas. Cuadros sinópticos, cuadros comparativos, también ya lo hemos puesto en práctica, mapas conceptuales y mapas mentales. Con este tema tenemos la actividad en comunicación y lenguaje que dice que debemos de realizar 3 organizadores gráficos con cada tema. El primer tema es cuidado de la salud, la sesión número 8. Vamos a hacer un organizador gráfico con el tema juguemos con las vocales, ¿sí? Aquí con respecto al diptongo, triptongo, hiato. Ese va a ser el tema con el que vamos a realizar un organizador gráfico. Cualquiera de estos 5 que aparecen acá, ¿verdad? Puede ser un esquema, un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo, un mapa conceptual, un mapa mental. Al que más se adapte el tema, ese vamos a utilizar. También está en la página 54, en la sesión número 10, ¿verdad? La importancia de una alimentación balanceada. También de este tema tenemos que sacar un organizador gráfico. Luego tenemos en la página 58 el otro tema, ¿verdad? Del cual vamos a sacar el otro organizador gráfico. En total son 3 organizadores gráficos de forma creativa. De preferencia utilizar una hoja oficio en blanco y utilizar pues materiales, papel de colores, marcadores para los conectores, ¿verdad? Y que sea creativo, ¿verdad? Luego tenemos aquí en la página 57 la ejercitación de lo aprendido. Dice, elabora en hojas de papel diferentes organizadores gráficos. Era lo que les había dicho anteriormente. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un esquema con el tema de diptongo, triptongo e hiato. Entonces podría ser de este estilo. Recuerden que en el transcurso de lo que vamos del año, pues hemos aprendido a hacer diferentes estilos de esquema y utilizando diferentes figuras. También tenemos, yo les conseguí aquí un ejemplo de esto. Es como un cuadro comparativo, ¿verdad? Del siguiente tema que tenemos para hacer el organizador gráfico, que es la dieta según la edad, que aparece en la página 54, ¿verdad? Aquí nos da una breve información, ¿verdad? De qué es lo que debemos de consumir según la edad que tengamos. Y también tenemos, acá tenemos un ejemplo de un mapa conceptual con el otro tema también, que es fuentes de información, ¿verdad? Las fuentes de información o medios de comunicación, ¿verdad? Es donde nosotros obtenemos información de ciertos temas. Entonces, este es un estilo también. Obviamente ya sabemos que hay variedad de estilos, podemos utilizar variedad de figuras, formas, ¿verdad? Para poder trabajar estos organizadores. En la actividad aquí donde dice aprendamos matemáticas, dice utiliza el nombre de cada vacuna que aparece en el cuadro de abajo y suma el número de letras. Escribe el resultado donde corresponda. Además indica si el número es par o impar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la primera vacuna que aparece, es contra la polio.
Y la palabra polio tiene 5 letras y ese número 5 es impar, ¿verdad? Luego tenemos hepatitis. Hepatitis tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras y ese número 9 también es impar, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos a llenar esta tablita. Luego estamos aquí en la sesión número 12 con el tema fuentes de información y los números pares e impares, ¿verdad? Entonces aquí vamos en activación de conocimientos previos, vamos a contestar estas preguntas brevemente, ¿verdad? Y luego en nuevos conocimientos dice lee con atención el siguiente texto y subraya las oraciones relacionadas con el título. ¿Por qué voy a subrayar las oraciones? Porque esto nos va a servir para poder armar nuestro esquema, ¿verdad? Acuérdense que un esquema, pues, parte del tema principal, o sea, el título, ¿verdad? Y de ahí se desglosan los subtítulos o las ideas secundarias, ¿verdad? Del tema. Entonces hay que leerlo con mucha atención e ir subrayando lo más importante. Acá les dejo yo algunas ilustraciones de cuáles son las fuentes de información que nosotros utilizamos, ¿verdad? Pues en la actualidad, con esta situación de pandemia, pues no hemos estado informados y hemos utilizado los recursos del internet, ¿verdad? Con acceso ya sea en una computadora o en un teléfono móvil, ¿verdad? Para poder obtener cierta información y también les ha servido pues actualmente en su estudio, ¿verdad? Porque es el medio por el cual nos hemos estado comunicando, ¿sí? Luego en la página 59 dice ejercitación de lo aprendido. Entonces aquí dice, escribe en la segunda columna los temas que aprendes e investigas en los medios de comunicación, por ejemplo en el celular, ¿verdad? El celular, ¿qué temas podemos investigar? Hay variedad de temas, media vez tenga acceso a internet, ¿verdad? Pueden ser temas de interés personal, pueden ser temas de interés cultural, de interés deportivo, de interés escolar, ¿verdad? Temas escolares. En la televisión, pues más que todo son temas recreativos, más que todo, ¿verdad? Porque vemos la televisión para ver programas que nos entretienen. Y luego tenemos en los periódicos, pues son temas más como noticiosos, ¿sí? Y así sucesivamente vamos a completar toda la tablita. Luego aprendamos matemáticas. Dice, recuerda que hemos aprendido a través de las fuentes de información cómo identificar los números pares e impares. Escribe del lado derecho los números que sean pares y del lado izquierdo los de la manzana, los que sean impares. Además, pinta la manzana. Entonces aquí tenemos la manzana y la vamos a dibujar más grande, ¿verdad? Cuando pasemos esta actividad a nuestro cuaderno o a nuestras hojas, la dibujamos más grande para que no nos quede amontonado, ¿sí? Entonces les voy a dar un ejemplo para que tengan mejor comprensión con respecto a los números pares e impares. Los pares se caracterizan porque terminan en 2, 4, 6, 8 y 0. Todos los que terminan en esos números van a ser pares. Y los impares son todos los que terminan en 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Sí? Esos van a ser los impares. ¿Sí? Entonces ya con esa información ya más claro, pues ya podemos completar aquí nuestra manzanita. Luego estamos en la página 62. En las páginas anteriores pues no hay actividades por realizar, entonces por eso nos saltamos a la sesión 14, dice creación de preguntas, resolución de sumas y restas. Entonces aquí vamos a copiar y a dar respuesta a activación de conocimientos previos y en nuevos conocimientos creación de preguntas. Dice, es muy importante hacerse y hacer preguntas, pues es parte de la creatividad y la curiosidad del ser humano. Además, el cuestionar despierta el deseo de aprender y conocer más, ¿verdad? Entonces, siempre nosotros tenemos curiosidad con respecto a algún tema, alguna cosa, pues vamos a preguntar, ¿verdad? Entonces, preguntamos
a nuestros papás, a personas adultas, ¿verdad? Nuestros maestros, a personas que nosotros consideremos que en realidad nos van a dar una respuesta coherente, una respuesta asertiva, ¿verdad? No le vamos a preguntar algo que desconocemos a alguien que sea menor que nosotros, que posiblemente no lo sepa, ¿verdad? Entonces, siempre el preguntar, pues, siempre es bueno, ¿verdad? Luego tenemos acá, después de leer el texto, la información que nos da nuestra guía, dice algunas recomendaciones para poder preguntar correctamente son. Entonces vamos a leer las recomendaciones. Dice, usa correctamente tus palabras, ¿verdad? Inicia con la palabra qué, para qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, a dónde, ¿verdad? Y recordemos que si las vamos a hacer de forma escrita, todas estas son preguntas, van con signos de interrogación y todas van tildadas, ¿verdad? Si se dan cuenta acá en los ejemplos, ¿qué está tildado? ¿Por qué? ¿Verdad? Todas van tildadas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Verdad? Todas se tildan. Luego la siguiente dice, pregunta siempre con respeto y educación cuando nos vamos a referir a alguna persona, ¿verdad? Siempre con el debido respeto. Asegúrate de que la pregunta sea sencilla, sencilla para no confundir al entrevistado, ¿verdad? Porque a veces si las preguntas son muy largas, en lo que terminamos ya se le olvidó el principio, ¿verdad? Entonces, que las preguntas sean sencillas y de fácil comprensión. Puedes hacer tus preguntas de modo que sean abiertas o cerradas. No uses muletillas y explica por qué estás preguntando. Las muletillas son esas palabras que nosotros siempre mencionamos. No sé si se han dado cuenta que yo siempre les digo la palabra verdad. Entonces, esa es una muletilla que yo utilizo, ¿verdad? Entonces, tratar la manera de evitar esas muletillas. Yo les voy a colocar aquí un ejemplo de qué son las preguntas abiertas. Dice, sirven para obtener información más amplia. Entonces, estas preguntas dan lugar a que la respuesta sea demasiado larga, ¿sí? Y las preguntas cerradas, pues estas preguntas dan lugar a que la respuesta sea más específica. O sea, que se conteste solamente con un falso, verdadero, o un sí o un no. O que se contesten de forma numérica, ¿verdad? 1, 2 o 3, ¿verdad? Entonces son más sencillas en cuanto a las respuestas, ¿verdad? Algunos ejemplos de preguntas interesantes son, aquí nos dan 4 ejemplos, ¿verdad? Luego tenemos aquí otra definición con respecto a las respuestas de las preguntas. Pasamos en la página 63. Donde tenemos la ejercitación de lo aprendido, donde dice, escribe 3 preguntas que puedas realizar a un familiar en casa. Formula las preguntas a cada persona y las respuestas que te dieron. Entonces acá vamos a colocar la pregunta que vamos a realizar a cada uno, son 3, y las respuestas que nuestro familiar nos están dando, ¿verdad? Luego dice, aprendamos matemáticas. Como sabemos, existen preguntas abiertas y cerradas. Lee la lista de preguntas que se te muestran y cuenta la cantidad de preguntas abiertas y cerradas. Escribe las respuestas en los espacios correctos. En esta parte de acá, ¿verdad? Aquí van a completar lo que se está solicitando con respecto a esta lista de preguntas que están acá. Y con respecto a esta lista de preguntas, vamos a hacer nuestra encuesta, que es la última actividad en el área de matemáticas. Entonces dice que, número 1, vamos a elegir una de las preguntas que vamos a pasarle a 5 miembros de la familia o a 5 personas en particular, como ustedes deseen. Entonces, por ejemplo, yo elegí acá. ¿Por qué se relaciona la higiene con la salud? Esa es la pregunta que yo voy a pasarle a estas 5 personas. Y las posibles respuestas de las personas son, porque la higiene salva vidas o porque evita contagios, ¿verdad? La higiene evita contagios. Entonces, con esas respuestas yo voy a elaborar un diagrama de barras. Entonces recuerden, ustedes ponemos en práctica nuestro plano cartesiano con la pregunta generadora, que es ¿por qué se relaciona la higiene con la salud? Esa es la pregunta
que yo estoy trabajando. Entonces, acá abajo en el eje X voy a colocar yo las respuestas que me dieron las 5 personas, ¿verdad? En este caso, solo 2 respuestas. Si yo entrevisto a más personas y tengo más respuestas, las voy a ir colocando acá en orden, ¿verdad? Y según el número de personas que yo entreviste, las voy a colocar hasta acá en el lado del eje Y, ¿verdad? En este caso yo solo entrevisté a 5 personas. Entonces, por ejemplo, de las 5 personas, 4 me dijeron a mí porque la higiene salva vidas, ¿verdad? Entonces yo voy a ya graficar, voy a hacer mi diagrama aquí de barras y la voy a llevar en la primera pregunta hasta el número 4. ¿Sí? Recuerden que aquí siempre empezamos con 0 en orden, ¿ya? Y la respuesta, ¿por qué? Porque evita contagios. Entonces solamente una persona me contestó de esa forma. Entonces subo mi barrita hasta el número 1. ¿Sí? Bien, chicos, entonces acá terminamos con nuestra guía de autoaprendizaje color naranja.